El Señor ha liberado a su pueblo, al resto de Israel. Familia, feliz y bendecido viernes 25 de febrero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que esta palabra que el Señor nos regala hoy sea una palabra que alimente nuestra alma. Que esta palabra que el Señor nos regala hoy a través de su Evangelio sea una palabra que le dé fuerzas a nuestra alma, a nuestra vida para seguir este camino. Que esta palabra que el Señor nos regala hoy sea esa luz que nos guía por el camino correcto a los ojos de Dios. Que esta palabra que el Señor nos regala hoy sea una palabra que nos ayude, que nos sane, que nos libere, que nos indique y nos muestre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio para este día, familia, está tomado del capítulo 10, versículo 1 al 12 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy en el Evangelio Jesús nos habla sobre la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué significa? Que Jesús nos enseña que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Que Jesús nos enseña que el matrimonio es hasta la muerte. Varias cosas podemos decir de esta palabra hermosa que el Señor nos regala en este día. Primero, en la cultura judía estaba permitido el divorcio, o sea, se podían divorciar en la cultura judía. Moisés había dejado algo que se llamaba la libelo de repudio, que era un documento privado, pero que tenía también valor públicamente, donde podía deshacerse el matrimonio. Jesús conocía esta cultura judía que permitía el divorcio desde niño, pero Jesús con su palabra se opone a esta cultura que conocía desde niño y que permitía el divorcio. O sea, Jesús con su palabra tiene valor y se opone al divorcio, que era algo cultural entre los judíos. ¿Qué significa esto? La enseñanza para nosotros es que nosotros tenemos que tener el valor, la valentía y no aceptar las cosas simplemente porque están de moda, no aceptar las cosas simplemente porque es algo cultural, no aceptar las cosas simplemente porque son una expresión de la cultura. Segundo, Jesús no estaba condicionado por la cultura de su época, es decir, Jesús no dependía de la cultura de su época. ¿Y esto por qué lo digo? Porque algunos teólogos, biblistas, exégetas, algunas personas dicen que Jesús no cambió algunas cosas porque estaba condicionado por la cultura de su época. Por ejemplo, llegan a decir algunos que Jesús no llamó mujeres al sacerdocio porque estaba condicionado por la cultura machista de su época, y eso es falso, porque el Evangelio nos muestra otra cosa. La palabra de Dios nos muestra que ni Jesús ni San Pablo estuvieron condicionados por la cultura de su época para dejarnos su enseñanza. Es más, el Evangelio nos muestra claramente, la palabra de Dios nos muestra claramente
que Jesús y San Pablo obraron con total libertad para darnos y dejarnos su enseñanza. Tercero, la indisolubilidad del matrimonio es algo que viene de Jesús, no es una palabra de la iglesia. ¿Qué significa esto? Jamás pensemos que algún papa, que la iglesia, que alguna reunión de los cardenales con el papa, que alguna reunión de los obispos con el papa, que algún concilio, que algún documento de la iglesia va a cambiar la indisolubilidad del matrimonio, o sea, lo que Jesús dijo. ¿Qué significa esto? Jamás la iglesia, jamás un papa podrá cambiar la enseñanza de Jesús, podrá cambiar la doctrina de Jesús, podrá cambiar lo que Jesús ha dicho. ¿Por qué? Por la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia, por la asistencia del Espíritu Santo al Papa, porque el Espíritu Santo es el alma, es lo que sostiene a la iglesia, es lo que sostiene también al sucesor del apóstol San Pedro, es decir, al Papa. Cuarto, contradice la Biblia todo aquel, o mejor, desobedece la Biblia todo aquel que contradice este texto del Evangelio sobre la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué significa esto? Que los anglicanos, que los ortodoxos, que los evangélicos, que los pentecostales y todos aquellos que contradicen este texto del Evangelio por no perder seguidores están desobedeciendo la Biblia, están desobedeciendo la palabra de Dios, están desobedeciendo el Evangelio. Es decir, queremos mucho a los hermanos protestantes y dicen que siguen muy en serio la palabra de Dios, pero tenemos que hacerles ver y entender que están desobedeciendo la palabra de Dios. Tenemos que hacerles ver y entender que están desobedeciendo la Biblia. Tenemos que hacerles ver y entender que están desobedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Familia, creo que aquí hay una enseñanza muy bonita para nosotros y es que seamos fieles y apreciemos este tesoro tan grande que tiene nuestra Iglesia Católica. Que trabajemos para que con nuestra oración, trabajemos para que con nuestro testimonio, trabajemos para que con nuestros buenos consejos cada matrimonio sea semilla y cimiento de la verdadera iglesia doméstica que Jesús quiere. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta reflexión para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas. Chao familia, un abrazo grande para todos.